Es un privilegio volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios, así que los invito allí donde están a inclinar nuestros rostros que vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser sobre cada uno de nosotros al estudiar esta primera iglesia, Señor, que se encuentra allí en Apocalipsis 2. Danos sabiduría, habla a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender lo que hoy nos vas a transmitir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para recordar, Apocalipsis 1 hace demasiado énfasis en Jesús resucitado, ¿cierto? Y recordemos que Jesús se encuentra caminando en medio de estos 7 candeleros de oro, precisamente manteniendo esa luz, porque le importa lo que estos candeleros están representando, simbolizando que son los 7 periodos de la historia de la Iglesia Universal. Jesús está al control de absolutamente toda la historia. Se nos describe también a Jesús con ojos como de fuego y de su boca sale una espada. ¿Por qué? La razón es porque Él no solamente ve el pecado, Él no solamente detecta el pecado, sino también lo quiere sacar, ¿sí? Vamos a ver que eso es lo que Jesús hace con cada una de sus iglesias. Y hoy vamos a hacer un recuento rápidamente de qué sucede en estas 7 iglesias, pero vamos a profundizar en la primera, la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable, y ya vamos a ver por qué era deseable Éfeso. Esta iglesia se encuentra del periodo 31, del año 31 después de Cristo al año 100, ¿sí? El año 31, ¿por qué? Es cuando se derrama el Espíritu Santo, y entre las características de Éfeso era que trabajaba demasiado por esparcir el Evangelio. Recordemos que tenían a nada más y nada menos que al Espíritu Santo, que de hecho también tenemos hoy nosotros, ¿no? Pero esta iglesia tenía algo muy triste y es que perdió su primer amor. Y hoy vamos a estudiar qué significa eso. Segunda iglesia, Esmirna. Esmirna significa mirra agridulce. Y esta iglesia comprende de los años 100 al año 313. Resulta que Esmirna, que significa mirra agridulce, esto lo usaban los romanos para embalsamar precisamente a los muertos, ¿sí? Y las características de esta iglesia es que en esta época los emperadores persiguieron a la iglesia bastante y los fieles de hecho fueron martirizados por causa de su fe, muchos de esos fieles, ¿sí? Tercera iglesia, Pérgamo. Pérgamo significa acrópolis o elevación y nosotros más adelante iremos entendiendo por qué explico aquí los significados, por qué los digo, porque describen lo que estaba pasando en esa época de la iglesia. Comprenden del año 313, que fue donde Constantino favoreció a la iglesia, hasta el año 538 después de Cristo. Era una iglesia próspera, era una iglesia popular, y de hecho se encuentran 2 personajes principales aquí que los vamos a estudiar en su momento y son Balaam y los Nicolaitas. Hoy de hecho vamos a estudiar este segundo grupo. Tiatira significa sacrificio de penitencia. Va del año 538 al año 1517. En esta época dominaba, tenía un dominio la Iglesia Católica, había dominio papal y empezaron las edades oscuras. El personaje principal que menciona esta iglesia es Jezabel. Jezabel era una ramera, ¿sí? Y de hecho se la menciona porque en esta época la iglesia se convirtió en eso, en una ramera, ¿sí? Sardis, quinta iglesia, significado, escapando. ¿Escapando de qué? Del oscurantismo. Era una iglesia que parecía estar viva, pero estaba muerta. Esta iglesia comprende en 1517, que es cuando inicia el movimiento de la Reforma, y termina en el año 1833, donde también comienza el movimiento milerita que se levanta, ¿sí? Filadelfia significa amor fraternal. Comprende del año 1833 a 1843 después de Cristo.
En esta época de la iglesia hubo un gran despertar a causa del segundo regreso de Jesús. Y finalmente, séptima y última iglesia, la Odisea. Significado, juzgando al pueblo. Esta iglesia inicia a partir del año 1844 y termina con el cierre de la Puerta de la Gracia. ¿Qué sucede en esta época? Jesús inicia su juicio. Resulta que los miembros de esta iglesia no van a ir al cielo precisamente porque son tibios. Para ellos el zarandeo, para que o se calienten o se enfríen. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Dónde encontramos estas 7 iglesias? Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, para que lo vayan leyendo y vayamos juntos interesándonos en este tema tan fascinante. Hay algo muy importante y es que cada mensaje a estas 7 iglesias tiene 7 cosas en particular. En primero, inicia de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia tal, ¿sí? Después se da una descripción de Jesús, después Jesús elogia algo positivo que tiene esta iglesia, después Jesús censura algo que está haciendo la iglesia, dice, oye, tengo contra ti tal cosa, estás haciendo algo malo, ¿sí? En quinto lugar, Jesús la exhorta, le dice, arrepiéntase, no está haciendo esto bien, pilas. Sexto, se dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y finalmente se termina con una promesa a los vencedores. Vamos ahora sí a adentrarnos a esta primera iglesia de Éfeso. Se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 7, y dice de la siguiente manera. Y allí con los colores nos vamos dando cuenta que reúne estas características que acabamos de dar. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay unas excepciones, claramente, no todas las iglesias manejan estas 7 características, pero lo vamos a estudiar cuando nos corresponda hacerlo. Vamos entonces a iniciar con la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Para empezar, Éfeso era la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano, la capital de la región de Asia Menor, y allí estaba un templo dedicado a la diosa Diana. Resulta que en Hechos 19:27 nos cuentan que todos los habitantes del mundo prácticamente adoraban a esta diosa. En medio de este templo se encontraba una imagen a la diosa y a ella se le reconocía como la diosa de la luna, salvadora y madre de los dioses. A ella se la representa en el arte con muchos senos y con un infante en sus brazos. Y no es de extrañarse que en el concilio de Éfeso del año 431 después de Cristo, un concilio católico, se dice que la María es la madre de Dios y de hecho en el arte de la Iglesia Católica también se la representa con un infante en sus brazos haciendo referencia a Jesús. Recordemos también que la economía de Éfeso dependía en gran manera de la adoración y el culto a esta diosa. Y aparte de ello, se practicaba bastante la magia y la astrología. Inicia de la siguiente manera estos versículos describiendo a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nosotros ya hemos estudiado que esas estrellas representan a los ángeles. La misma Biblia nos lo dice, en Apocalipsis está, ¿cierto? Sin embargo, ¿a qué se refiere con eso? Cuando nosotros vemos textos bíblicos como Daniel 12:3, nos damos cuenta de lo siguiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
¿Qué significa eso? Que las estrellas son un símbolo de los ministros, maestros, pastores y personas que Dios tiene en sus manos, porque los usa como instrumentos, ¿sí? Y resulta que de hecho dice que tiene en su diestra, porque ese verbo en el original significa agarrar, sujetar, no se le pueden salir de sus manos. Dios está al control, ¿sí? De cualquier persona que es un instrumento de Él, que lo desea así. Aparte de esto, esta iglesia tenía una característica maravillosa y era el arduo trabajo que esta iglesia hacía. Era una iglesia muy misionera, nos dicen los versículos 2 y 3. Ese arduo trabajo en el original es la misma palabra que se usa en Santiago 2:17 cuando se dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Resulta que esa obra misionera, ese arduo trabajo que ellos hacían, lo hacían en medio de una situación muy difícil y muy dura, tanto que los invito a leer 2 Corintios 11, del versículo 23 al 28. Allí Pablo dice todo lo que vivió y todo lo que tuvo que padecer. Recordemos que Pablo se encontraba en esa época de la iglesia. Y esas situaciones difíciles eran las que todos los miembros de esa iglesia sufrían por causa del nombre de Jesús. Leo, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y allí sigue relatando todo lo que vivió Pablo por causa de dar testimonio de Jesús. Y aparte de eso, aparte de ese arduo trabajo que ellos tenían, eran pacientes. Porque definitivamente después de todo eso, wow, eran pacientes realmente. Esa palabra que se usa en el original significa perseverancia, significa persistencia, se mantenían, era algo de continuo, les pasaban cosas malas, se levantaban y seguían predicando, ¿sí? Y esta palabra, de hecho, es la misma que se usa en Mateo 24:13, cuando dice que el que persevera hasta el fin será salvo, y en Apocalipsis 13:10, cuando dice esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una característica muy, muy importante que tenía esta iglesia. Resulta que ellos también estaban expuestos a los ataques del enemigo. Hechos 20:29 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces ellos, todo lo que les decían acerca de doctrina de Dios, ellos lo iban y lo comparaban en su Biblia, en sus escritos de aquella época. Muestre a ver, venga, lo compruebo, ¿qué dice? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y así debemos ser también nosotros. Y resulta que todo lo que ellos hacían, este arduo trabajo que ellos lo hacían nada más y nada menos que por amor a Jesús. En Hechos 5:41 y 42 nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, realmente de esta iglesia aprendemos muchísimas cosas. Pero tenían un grave problema y no todo es perfecto, ¿no? Y era que habían perdido su primer amor. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto me hace recordar a la historia y lo que vivieron Marta y María en Lucas 10 del 38 al 42. Dice de la siguiente manera, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Esto nos deja de verdad demasiadas reflexiones y entre ellas lo que estaba sucediendo también con la iglesia de Éfeso. Ocupados por trabajar, ocupados muchas veces haciendo muchísimas cosas, pero olvidaron algo esencial y era esa comunión con Jesús, esa conexión con Jesús. La perdieron de vista, ¿sí? María se sentó a los pies de Jesús. Ella sabía que era lo importante en ese momento y así lo hizo. Entonces, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. También habían perdido esa conexión en parte con Dios. Y les dice aquí Jesús, recuerda de dónde has caído. Y ese verbo recordar es algo continuo. No es que lo recuerde una vez y se le olvide, es que lo recuerde constantemente. Recuerde en qué momento fue que usted empezó a dejar de sentir ese primer amor. Cuando nosotros recién nos bautizamos, es tan chévere porque empezamos a hacer muchas cosas diferentes de las que solíamos hacer en nuestra vida pasada. Y empezamos a mejorar, empezamos a cambiar de pronto nuestro vocabulario, a cambiar de pronto nuestros gustos, a cambiar de pronto también las cosas que hacíamos en nuestros momentos de ocio, qué sé yo. Pero llega un tiempo donde ya seguimos igual y dejamos esas primeras cosas que hacíamos. Esto también es un llamado para nosotros, a recordar en qué momento quizá se perdió también para nosotros ese primer amor por Jesús. Y finalmente dice, ¿no? Arrepiéntete ya de las primeras obras. Es un llamado que Jesús hace. Nos recuerda que tenemos que trabajar, tenemos mucho trabajo por hacer, pero no perdamos esa conexión vital con el cielo, no perdamos esa conexión vital con Jesús. También se habla de los nicolaitas, ¿no? Que eso era algo bueno que la iglesia tenía, que no los toleraba, ¿sí? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo de gnósticos, seguidores de Nicolás, y resulta que dos personajes importantes, que son los padres de unos padres eclesiásticos, relatan, Hipólito e Ireneo exactamente, relatan que estos nicolaitas eran seguidores de Nicolás, y resulta que Nicolás era nada más y nada menos que en Hechos 6:5, uno de los 7 diáconos que se eligieron, y los invito allí a leer la historia, se encuentra allí en Hechos capítulo 6, pero resulta que Nicolás, a pesar de haber sido un diácono al servicio de Dios, apostató de la fe, se apartó del camino y empezó a enseñar otras cosas que no eran doctrina bíblica. Y en 1 Corintios 10:12 nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? ¿En qué creían los nicolaitas? Ellos creían en el dualismo entre el alma y el cuerpo, y que lo que se hacía en el cuerpo no manchaba para nada el alma, ¿sí? Aparte de eso, decía que los cristianos, creían que los cristianos estaban libres de la ley, ¿sí? Y para cosas muy interesantes, resulta que la iglesia de Pérgamo, una iglesia después, que ya también la vamos a estudiar en su tiempo, toleró este grupo de personas, ¿no? Y termina esta hermosa iglesia con una gran promesa. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Resulta que este verbo venciere no es vencer una vez y ya, no es vencer una tentación y ya. Este verbo venciere es caiga 80,000 veces, pero 80,000 veces levántese. Venza, venza y gane la victoria. Si no cae, súper. Y si cae, recuerde que tenemos un abogado. Levántese, ¿sí? Es un verbo en continuo. El que venza le va a dar a comer Jesús del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso de Dios es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento. Lucas 23:43 y 2 Corintios 12:4 y precisamente este versículo. Y nada más y nada menos que el paraíso de Dios es el trono de Dios, el cielo mismo. Vean lo que le promete Dios a esta iglesia. Espectacular. Han sufrido cosas difíciles, han hecho obra misionera en medio de los peores momentos quizá, pero les prometo esto. Vienen cosas mejores.
Es maravilloso que Dios nos da en medio de las cosas difíciles sus promesas también para que nos aferremos a ellas. ¿Quién desearía pertenecer a esta iglesia? Yo creo que si no son todos, la mayoría. Escuchar a Pedro, escuchar a Juan, discípulos que han vivido con Jesús y habían visto esas situaciones. Maravilloso realmente haber pertenecido a esa iglesia. El evangelio se extendió demasiado. Si leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de cómo era esta iglesia, de los milagros que se hacían. Increíble, ¿sí? Pero resulta que Satanás, muy furioso con esto, inventa también la persecución a los cristianos, que es la segunda iglesia que vamos a estudiar. Así que los invito a venir, a volver a encontrarnos en este mismo lugar para estudiar esta iglesia que continúa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por habernos dado el privilegio, Señor, de recibir una porción del Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, sigue orando en nuestros corazones, perdona nuestros pecados y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.